Deuteronomio 29 nos dice así la palabra del Señor. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Una declaración majestuosa, suprema, única, que nos está revelado justamente que hay cosas que pertenecen solamente a nuestro Dios y Señor, que son secretas y con seguridad nada ni nadie jamás las podrá saber. Y es interesante porque contra esto muchas veces nos encontramos con personajes que intentan penetrar en los secretos conocimientos o en el secreto entendimiento de Dios y el resultado es algo absolutamente nefasto, horroroso y desviado de toda verdad. Tal vez pueda tener mucho de apariencia, pero su fin con toda seguridad es muerte. Esto es terminante. Las cosas que son secretas pertenecen a nuestro Dios. No hay en eso nada que discutir, nada que decir, nada que agregar ni nada que quitar. Y en eso tenemos que descansar. Y como ejemplo, sencillamente, de esto, uno puede dar la segunda venida de Cristo, el día y la hora. Seguramente, si seguimos buscando otras cosas, vamos a encontrar que son secretas, que solamente Dios las sabe. Podría ser el día de nuestra venida a este mundo y el día de nuestra partida. Solamente pertenece a Dios. Algunos tienen el privilegio de que Dios les anuncia, pero eso nos enseña que hay cosas que solamente pertenecen a Dios. Y los dos puntos nos enseñan también que hay cosas que son reveladas, profundas, grandes. Y ahí vamos al tercer texto, cuando nos dice en Jeremías 33, verso 3, texto muy conocido, pero que también nos ha de servir para pensar un poquito, cuando dice, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. La importancia de la oración, del clamor a Dios, para que dentro y después de esos dos puntos, aquellas cosas que el Señor en su misericordia las reveló y las reveló a través de su palabra, puedan ser conocidas, con el propósito que se cumplan. Con seguridad no ha de revelarnos algo, o descubrirnos algo, o darnos la luz sobre algo para que no lo hagamos, para que deliberadamente lo rechacemos o no le demos importancia. Podemos decir con certeza que cuando son reveladas esas cosas grandes, secretas, como dice el profeta, dificultosas, que no sabemos,
pero que están reveladas, es con este propósito. En primer lugar, para nosotros. Son para nosotros. Para que yo inquiera, busque con humildad delante de Dios, con clamor y con humildad sobre todo. ¿Para qué? Para aquellas cosas que el Señor en su misericordia las reveló, pueden ser conocidas. Y en segundo orden, también para nuestros hijos. Siempre hablamos de la proyección de toda la palabra de Dios que debe tener en nuestra vida y pensando en las generaciones venideras al decir nuestros hijos, porque dice por siempre. Acá era para el pueblo de Israel, pero lo aprovechamos para nosotros también. Esto es para siempre, hasta que Cristo venga a buscarnos, para nosotros y para nuestros hijos, las cosas que están reveladas, la importancia del clamor, con la seguridad de la respuesta. Clama a mí y te responderé. El clamor. Hablábamos del ayuno el otro día, de la oración, las cosas necesarias que Dios quiere en ese ayuno. Y aquí también vemos la necesidad importante de clamar a Dios en oración. Y como bien decía el Señor Jesucristo, y no desmayar. Orar y no desmayar. Porque es otra, y con esto vamos al tercer versículo para hoy, que me llamó atención, es el que está en Mateo, capítulo 11, versículo 25. Ciertamente de todas estas cosas habría muchísimo para decir, pero solamente para tener este pensamiento hoy. En aquel tiempo, versículo 25, 11:25, dice, en aquel tiempo respondiendo, Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Antes de continuar con la lectura, podemos añadir aquel que dijo las cosas secretas pertenecen a este Padre, al cual Cristo se dirigía en oración. Es el mismo. Y luego dice, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las haya revelado a los niños. Y qué notable, porque hay cosas que son secretas, pertenecen a Jehová. Hay cosas que están reveladas, que están escritas en la palabra de Dios. Pero dentro de las reveladas hay cosas que están escondidas. Y solamente el Señor las revela a quien el Hijo le quisiera revelar en su conocimiento. Qué lindo, ¿no? Y qué importante, porque muchas veces nosotros queremos conocer de la palabra, entender una lectura, entender un pasaje, porque hay cosas que están, ¿cómo se dice ahora en computación? Que lo encriptado. Hay cosas que Dios las cerró y ya sabemos. No se habla sobre el asunto. Es como cuando le preguntaron al Señor determinadas cosas y le dijo, no toca a vosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Y ahí, por más que clamemos, pidamos, y sabemos, tomé como ejemplo eso por los errores diabólicos trascendentes en la historia que ha producido sencillamente el querer deducir o sacar la cuenta en qué momento el Hijo del Hombre iba a venir. Nunca. Está
cerrado a los hombres, solamente el Padre. Jesús conoce. Ni los ángeles del cielo lo saben, solamente Dios. Y luego hay cosas que por clamor, que por oración, y les decía, por humildad. Y este versículo tiene que ver con esa humildad, porque dice que la has escondido a los sabios y a los entendidos, y se la has revelado, ¿a quién? A los niños. Siempre los niños aparecen. Nos guste o no nos guste, serán como sean los chicos. Pero Cristo eligió a los niños porque tienen un ejemplo para darnos de humildad, de dependencia, de fe y podríamos decir muchísimas cosas más. Allí está el secreto y ahí es donde Dios revela aquellas cosas que dentro de lo revelado está escondido. Y ahora lo puede hacer visible cuando se añade esta actitud. Y pensaba para mí, con esto quiero ir terminando, Señor, ¿cuántas cosas todavía tienes escondidas para mí, para mi conocimiento, para mi entendimiento, para mi experiencia? ¿O será que creyendo que conocemos toda la doctrina, ya sabemos todo? Qué error más grande, ¿no? Porque dice al Padre nadie le conoció, sino el Hijo. Y al Hijo solamente el Padre. Y a quien el Hijo le quisiere revelar. Quiere decir que el mayor conocimiento que como creyentes podemos anhelar, y con esto no quiero agregar más palabras, es a la persona del Hijo. Es el Señor Jesucristo. Todo lo demás es vano. Todo lo demás es pasajero. Todo lo demás deja de ser. Un día dejará de ser. Lo único que permanece, lo único que será eternamente, es la persona del Hijo. Y eso debo anhelar yo a conocer. Y en eso me sentía hoy redarguido, porque decía, leyendo esto, ¿no? Lo has escondido. ¡Qué potestad! Porque aún siendo creyente, si no está esa actitud de humildad de un niño, más allá del clamor, de la oración, de las cosas que ya están reveladas, que son explícitas, que no hace falta demasiado. Si uno dice, no hurtéis, no hace falta ninguna revelación. ¿Qué revelación necesitamos? Está escrito, está claro, explícito. Pero hay cosas que están escondidas todavía en la palabra de Dios. Para mí, me pregunto, y pregunto a todos, ¿tenemos la total tranquilidad de que el Señor, todas estas cosas que están escondidas, que tienen que ver con su Hijo y con su obra en mi vida, ya están reveladas en mi vida? ¿O todavía tengo que venir a Él con la actitud de un niño, con el clamor de alguien que necesita saber cosas dificultosas que exceden al conocimiento de la doctrina y que han sido reveladas en la persona del Hijo? Siempre se dice, la mayor revelación de Dios, desde ya, es su palabra, pero es el Hijo Jesucristo. Él es el Verbo encarnado. Quitamos a Cristo y aún la misma palabra deja de tener sentido y se vuelve condenatoria. Y estando el Hijo y no buscando de conocerle, también nos ha de ser de tristeza un día, porque estando tan cerca, no le he conocido. Quiera Dios bendecirnos
ayudarnos para que estos pequeños pensamientos sencillamente nos ayuden a acercarnos al Señor con esta actitud y con este deseo y con este anhelo. Que el Señor pues nos bendiga, queridos, y que cada uno, si puede, si quiere, en algún momento siga meditando en estos versículos tan preciosos que el Señor tiene para nosotros. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.